Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tutorial. En esta parte vamos a estar realizando la cabeza, el cabello y los demás detalles del rostro. Así que sin más, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa las campanitas de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que haya un nuevo video. Vamos a comenzar a hacer la cabeza de nuestro futbolista. Vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y nos vamos al primer punto que realizamos. Ahora que ya hicimos la ronda número 1, vamos a hacer la ronda número 2, donde vamos a estar realizando aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Aquí tenemos el primero. El segundo, y así vamos a continuar haciendo los 6 aumentos, y eso nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a hacer un punto. Luego de este punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que sería 2 puntos. 1, 2, y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a realizar 4 veces más. En total vamos a tener 5. Y al finalizar vamos a tener un punto bajo. Y al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 24 puntos. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que sería 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y vamos a terminar con 2 puntos. En esta ronda vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Ahora para la ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 8 vamos a hacer 3 puntos. 1, 2,
3 puntos y un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que sería 6 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a realizar 4 veces más y vamos a terminar con 3 puntos. Y en esta ronda vamos a tener un total de 48 puntos. Ahora para la ronda número 9 vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y al finalizar vamos a tener un total de 54 puntos. Ahora vamos a iniciar con la ronda número 10 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que serían 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y al finalizar vamos a hacer los 4 puntos bajos que nos restan. Y en esta ronda número 10 vamos a terminar con un total de 60 puntos. Luego de esos 60 puntos vamos a comenzar a hacer rondas de punto sobre punto, que sería de la ronda número 11 a la ronda número 24 de esos mismos 60 puntos. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a continuar con rondas de disminuciones y vamos a hacer la ronda número 25, donde vamos a estar realizando 4 puntos, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Luego vamos a hacer un patrón que sería 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer 4 veces más. Al final vamos a hacer los 4 puntos que restan y vamos a terminar en esta ronda número 25 con un total de 54 puntos. Ahora para la ronda número 26 vamos a hacer el siguiente patrón, que serían 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y al finalizar la ronda número 26 vamos a tener un total de 48 puntos. En esta ronda número 27 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Luego vamos a hacer un patrón que sería 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución.
Esto lo vamos a repetir 4 veces más y al finalizar vamos a hacer los tres puntos que nos quedan. Y en esta ronda vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 28 vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución. 5 puntos y una disminución, esto lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y al finalizar vamos a tener un total de 36 puntos. Ahora para la ronda número 29 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Luego vamos a realizar un patrón que sería 4 puntos y una disminución. Esto lo vamos a realizar 4 veces más. Al finalizar vamos a hacer los 2 puntos que nos faltan y en esta ronda número 29 vamos a terminar con un total de 30 puntos. Los ojitos de seguridad los vamos a estar colocando entre la ronda número 18, entre la ronda número 19 y la ronda número 20. Ahora vamos a continuar con las rondas de disminución. Ahora vamos a realizar la ronda número 30, donde vamos a hacer un patrón que sería 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y una disminución. Tres puntos y una disminución lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora que ya terminamos la ronda número 30, vamos a realizar la ronda número 31, donde vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Luego vamos a hacer un patrón de 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y al finalizar la ronda hacemos el punto que queda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Una vez terminemos la ronda número 31, vamos a comenzar a hacer rondas de punto sobre punto de esos mismos 18 puntos. Vamos a hacer de la ronda número 32 hasta la ronda número 38. Y nos quedaría de esta forma. Una vez ya terminadas las rondas, vamos a meter esta parte adentro. Así. Y en esa parte de ahí vamos a meter el cuello de nuestro muñeco, así. Ahora vamos a comenzar a realizar el cabello de nuestro muñequito y vamos a comenzar a realizar un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a comenzar a realizar 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5,
y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para la segunda ronda vamos a comenzar a realizar aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Este es el primer aumento. El segundo aumento, y así vamos a continuar haciendo aumentos en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 12 puntos. Ahora vamos a continuar con la ronda número 3, donde vamos a estar realizando un patrón que sería un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la ronda número 4, donde vamos a hacer el siguiente patrón, que sería 2 puntos, un punto bajo, 2 puntos bajos y hacemos un aumento. Repetimos esto en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Y así tendríamos la ronda ya terminada. Ahora vamos a comenzar a realizar la ronda número 5, donde vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Y así nos quedaría la ronda ya terminada. Ahora vamos a comenzar a realizar los mechones del cabello. Para eso vamos a comenzar a realizar 22 cadenas. Aquí ya tenemos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a continuar hasta tener 22 cadenas. Y así nos quedarían las 22 cadenas ya terminadas. Ahora vamos a comenzar a realizar medios puntos altos en cada una de las cadenas. Vamos a agarrar la lazada y vamos a irnos a la tercera cadena. 1, 2, 3 y en esa tercera cadena metemos la aguja y sacamos hilo. Nos van a quedar 3 lazadas en nuestra aguja y ahora vamos a agarrar hilo y vamos a pasar por las 3. Y aquí tendríamos el primer medio punto alto. Repetimos, agarramos lazada, nos vamos a la siguiente cadena, sacamos hilo y nos quedarían 3 lazadas en nuestra aguja. Agarramos hilo y pasamos por las 3. Y aquí tendríamos el segundo medio punto alto. Vamos a continuar haciendo medios puntos altos hasta llegar a la base. En total vamos a tener 20 medios puntos altos. Y así nos quedaría ya el mechón ya terminado. Una vez que lleguemos a la base, nos vamos a ir al siguiente punto, vamos a agarrar el hilo y vamos a hacer un punto deslizado. Una vez terminemos el punto deslizado, vamos a comenzar a hacer las 22 cadenas para hacer un nuevo mechón. Y así vamos a continuar realizando los mechones. En total vamos a tener 15 mechones de 20 medios puntos altos. Y así nos quedarían ya terminados los 15 mechones.
Ahora, para iniciar el mechón número 16 vamos a comenzar a realizar 14 cadenas. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar hasta tener las 14 cadenas. Una vez terminadas las 14 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena y vamos a hacer 12 medios puntos altos. Una vez terminados los 12 medios puntos altos, vamos a llegar a la base y nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, para iniciar el mechón número 17 vamos a realizar 18 cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener las 18 cadenas. Una vez terminadas las 18 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena haciendo medios puntos altos. Vamos a tener un total de 16 medios puntos altos. Una vez lleguemos a la base, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar otro mechón de 18 cadenas con 16 medios puntos altos. Y así nos quedaría ya terminado el mechón número 17. Ahora que ya tenemos el mechón terminado, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Luego aquí vamos a repetir lo mismo del mechón anterior. Vamos a hacer las 18 cadenas y los 16 medios puntos altos. Una vez lleguemos a la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Ahora que ya terminamos el mechón número 19, vamos a hacer el número 20. Para ello vamos a hacer 17 cadenas. Aquí ya tenemos la primera, la segunda, 3, 4 y 5, 6 y así vamos a continuar hasta tener las 17 cadenas. Una vez terminadas las 17 cadenas, nos vamos hasta la tercera cadena y hacemos medios puntos altos. Vamos a tener un total de 15 medios puntos altos. Una vez lleguemos a la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahí vamos a comenzar a realizar el mechón número 21 y vamos a hacer la misma cantidad de medios puntos altos. Vamos a hacer lo mismo con el mechón número 21 y con el mechón número 22. Ahora vamos a comenzar a realizar el mechón número 23. Vamos a realizar 16 cadenas. Aquí tenemos la primera, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener 16 cadenas. Una vez terminadas las 16 cadenas, vamos a hacer medios puntos altos. Comenzamos a trabajar en la tercera cadena y vamos a tener un total de 14 medios puntos altos. Una vez terminemos los 14 medios puntos altos y lleguemos hasta la base, nos vamos a ir al siguiente punto, hacemos un punto deslizado y comenzamos a realizar el mechón número 24, que sería de la misma cantidad de cadenas, haciendo 14 medios puntos altos. Una vez terminada el mechón número 24, vamos a realizar el mechón número 23 realizando 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuamos hasta tener las 14 cadenas. Una vez terminadas las 14 cadenas, comenzamos a trabajar en la tercera cadena y hacemos los medios puntos altos.
teniendo un total de 12 medios puntos altos. Una vez terminados los medios puntos altos, nos vamos a ir al punto donde hicimos el mechón número 1 y vamos a hacer un punto deslizado. Y así nos quedarían ya terminados todos los mechones. Vamos a dejar una hebra larga para colocarlo a la cabeza. Ahora vamos a continuar realizando 26 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener un total de 26 cadenas. Una vez terminadas las 26 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena y vamos a hacer 24 medios puntos altos. Aquí sería 1, 2, 3 y así vamos a continuar hasta tener un total de 24 medios puntos altos. Una vez terminados los 24 medios puntos altos, vamos a realizar 2 cadenas, 1, 2 cadenas, giramos nuestro tejido, comenzamos a realizar los 24 medios puntos altos. Y así nos quedarían ya terminados los 24 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a saltar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y repetimos los 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a comenzar a realizar puntos deslizados en esta parte de acá de nuestro tejido y vamos a meter la aguja a donde podamos introducirla. Una vez lleguemos al final del tejido, vamos a comenzar a trabajar en el otro lado de las cadenas.
y vamos a iniciar haciendo en la primera cadena un punto deslizado. Vamos a hacer 5 puntos deslizados. Vamos a hacer un total de 5 puntos deslizados. Aquí tenemos el segundo. Tres. 4. Y 5. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Agarramos la lazada y vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí tenemos el primero, el segundo, repetimos un medio punto alto y luego vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y vamos a continuar haciendo 5 puntos bajos y terminamos con 5 puntos deslizados. Luego dejamos una hebra para coser a nuestra cabeza. Ahora vamos a comenzar a ubicar las orejitas y vamos a ubicar 7 puntos hacia acá. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la vamos a estar ubicando a la altura del ojo. Aquí tenemos las orejitas. Ahora vamos a ubicar la otra orejita de la misma forma en que ubicamos esta. El cabello lo vamos a estar ubicando de la siguiente forma. Vamos a tener el mechón del mechón número 1 al mechón número 15 en esta parte de atrás. Empezamos con el mechón número 16 que iría enfrente
de la orejita. Y ahí sería el 17, el 18, el 19, el 20, 21, el 22, el 23, el 24, que irían en esta parte de acá. Todos estos mechones van a ir ubicados de la ronda número 10, entre la ronda número 10 y la ronda número 11, contando desde el anillo mágico. Luego vamos con el último mechón, que sería el mechón número 25, que iría enfrente de la orejita. Para comenzar a coser, vamos a coser primero el centro del cabello y luego nos vamos a pasar por cada uno de los mechones. Y nos quedaría de esta forma, así. Vamos a comenzar a realizar la ceja. Y vamos a abarcar 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Pero en vez de irnos en línea recta, vamos a subir una ronda. Y vamos a hacer doble hebra. Así. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Así. Ahora vamos a ubicar la barba y la vamos a poner desde aquí. Así. Y la vamos a comenzar a coser. Vamos a ocupar siempre el mismo hilo que nos quedó del cabello para coserla.
Los bordados del cuerpo lo hice de la siguiente forma. Con hilo de color celeste le pasé 3 hebras en medio, a un costado y al otro costado. También le hice unos en las partes de los lados y en la parte de atrás, de la misma forma que se las hice adelante. Van a venir desde el cuello hasta donde está el bordecito de la hebra delantera que dejamos. Luego, con hilo de color negro, comencé a hacerle los detalles del short, que prácticamente estarían en un costado. Le pasé 2 líneas a cada lado. Luego, con ese mismo hilo, le bordamos el número 10. Luego, le bordamos una línea alrededor de todo el cuello y las líneas de los lados de los brazos como la de las mangas. En esta parte de aquí solo le hicimos las líneas negritas hasta donde llega lo blanco. Lo amarillo va a quedar libre. Luego le hicimos también una X y una rayita aquí para simular la cinta de los zapatos. Y eso sería todo el bordado de nuestro Messi. Así nos quedaría ya terminado nuestro Messi. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos hasta un próximo video.